Dice así Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les animo a los niños que están aquí que por favor sigan las notas, pongan atención para que llenen ahí sus notas con las palabras claves que van a estar escuchando en este sermón. Anhelo por la gloria de Dios. El anhelo por la gloria de Dios conduce al creyente a vivir en la fe del Hijo de Dios. Es ahí donde el anhelo es verdadero, es genuino. Es ahí donde se produce una vida de fe, una vida verdadera, una vida que va siguiendo el camino que el Señor ha establecido. Y como resultado de ser conducidos a vivir en la fe del Hijo de Dios, hoy vamos a ver tres maneras de cómo somos conducidos a vivir. Tres maneras que brotan, que saltan de este texto para que nosotros podamos vivir de acuerdo con eso. Primero vamos a ver la obediencia. Por cuanto Jesús acabó toda la obra que vino a hacer en la tierra. Es Jesús la primera persona que obedece al 100% en perfección. Él glorificó al Padre en la tierra delante de todos perfectamente. Es la primera y única persona que ha hecho esto sobre la faz del universo entero. Este anhelo por la gloria de Dios lleva al Hijo de Dios a declarar con seguridad que ya estaba todo terminado. Él lo daba por sentado. No había sido entregado, no había sido traicionado, no había sido crucificado, pero nuestro Señor Jesucristo no está limitado al tiempo y al espacio, pues su determinación fue completar la obra que el Trino Dios había establecido desde antes de la creación del mundo, esa obra que se llama el pacto de redención, para comprar, para redimir un pueblo, una nación santa, una gente para Él mismo. Esta obra que recibió Cristo para hacer no contiene ninguna desviación del previo conocimiento de Dios. Así que solo el Hijo de Dios la puede llevar a cabo. Solo el Hijo de Dios que procede de Dios es el que la perfeccionó. Solo el Hijo de Dios es el que la modeló en su obra a través de la obediencia que llevó a cabo para terminar
esta misión. Solo el Hijo de Dios tiene potestad de acabar, de cumplir lo que ningún otro podía hacer. Solo el Hijo de Dios da vida eterna para conocer el único Dios verdadero. Para cualquiera de nosotros, esto sería ser presuntuoso, pero no para el Hijo de Dios, ya que Él tiene el derecho y la potestad a hablar como si también hubiera soportado ese sufrimiento. Tan seguro está que lo va a soportar, tan seguro lo habla como si lo hubiera hecho. Ahora, ¿cómo se aplica la perfecta obediencia de Cristo a nuestras vidas? Este sermón es más aplicativo que exposición. Viene la exposición a traer una aplicación y la aplicación nos lleva a ser convencidos de la realidad de Dios. ¿Cómo se aplica esta perfecta obediencia a nuestras vidas? Le voy a dar dos formas. Número uno, la imputación. La imputación. El Hijo de Dios obedeció al Padre perfectamente y su obediencia es acreditada, imputada a todos los que creen. Esa vida de justicia, esa vida de perfecta voluntad de Dios es imputada, es acreditada a todo aquel que cree. Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ustedes saben, muchos han escuchado de los evangelios, cómo narran las historias de nuestro Señor Jesucristo y cómo se sometió a la ley y cómo se sometió a las diferentes cosas por obediencia. ¿Para qué tuvo que aprender la obediencia el hombre más perfecto? ¿Para qué tuvo que aprender la obediencia aquel que es completamente perfecto, Hijo de Dios? Para que esta misma justicia fuera aplicada a los arrepentidos pecadores. Romanos 5:19 nos habla de algo que a mí me fascina muchísimo acerca de la imputación. Y les pido por favor que pongan sus oídos para seguir. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pablo está hablando de Adán y que por medio de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Pablo está hablando en el tema de la imputación y está usando este modelo para ejemplificar lo que es esa imputación y lo está haciendo desde el aspecto de Adán. Adán, con todos los hombres, con todos los moradores de la tierra, fueron constituidos, hemos heredado la corrupción. Ahora quiero que escuche la otra parte de este texto, en Romanos 5:19. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que, en forma de aplicación, si tú estás bien, que te llamen pecador, porque eres hijo de Adán, porque perteneces
al linaje que se llama raza humana. Si tú estás bien con eso, si tú estás recibiendo eso como un factor de tu vida, sí. Y si no, tengo noticias para ti también. Porque entonces tienes que medir por qué es que nos enfermamos, tienes que medir por qué es que nos morimos y tienes que medir por qué todo alrededor ocurre de igual manera. Cuando observas los animales, cuando ves que están enfermos, cuando ves que mueren, cuando observas la naturaleza en diferentes formas, la muerte entró al mundo por un hombre y todos la recibimos. No solamente los humanos, todas las criaturas que Dios puso debajo de los seres humanos. Todas. Ellos no pecaron, pero fueron sometidos, sujetados a la corrupción. Pues qué, hermano, pero entonces, ¿por qué tanta evidencia o para qué tanta evidencia acerca de esa imputación, de esa herencia que hemos recibido? Para que podamos entender la herencia, la imputación que hemos recibido en una sola persona, dejando atrás a Adán. Por eso llueve en nosotros la corrupción del pecado, y lo vemos todos los días, tenemos que estar batallando con eso, lo vemos en la noticia y alrededor. Pero por una sola persona, por una sola obediencia, los pecadores son declarados justos. Escríbalo por ahí, Romanos 5:19, para que se lo lleve para su casa y lo vea y lo lea y diga, Señor, pero entonces esto es una realidad. No es un invento, no estamos leyendo un comentarista. Es la palabra de Dios. No es un texto aparte de todos los demás. No, es un texto que se va completamente conectado con toda la Escritura. Dios es soberano en su salvación. Y para salvar a unos tuvo que toda la creación ser sujetada a corrupción. Así resulta la perfecta obediencia de Cristo. Cuando es imputada, cuando es acreditada, cuando es constituida al creyente. Vamos a usar otro ejemplo que a lo mejor no están tan familiarizados de este aspecto. Con la persona a lo mejor sí, pero no con esta terminología de imputación. ¿Se recuerdan de Barrabás? ¿Se recuerdan que Barrabás fue el hombre que iba a ser crucificado el día que nuestro Señor fue crucificado y que por la autoridad que tiene el gobernador Pilato lo tuvo que dejar libre porque la gente prefirió que crucificaran a Jesucristo a que crucificaran al criminal Barrabás? Cuando Barrabás iba a ser crucificado, su sentencia de muerte por parte del Estado fue imputada a Cristo. La inocencia de Cristo, que Pilato sabía muy bien que ese hombre es inocente, la inocencia de Cristo fue imputada a Barrabás, fue acreditada a Barrabás. ¿Y qué le pasó a Jesucristo? Murió. ¿Y qué pasó con Barrabás? Fue libre. En ese momento él fue libre, se pudo ir a su casa, pudo regresar a sus maldades, a todo lo que estaba haciendo. Pero para que veamos la importancia de esta acreditación, el criminal Barrabás fue tratado como el inocente y el inocente Cristo
fue tratado como el criminal. Uno de los textos que declara la imputación más clara todavía es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no cometió pecado fue tratado como pecado, para los que sí cometimos pecado, fuéramos tratados justos. Esa es la imputación, hermanos. Si no la creen, véanlo en su propia naturaleza como recipientes de la naturaleza adámica. Nada más observe y mire y la va a ver. Es la obra acabada de Cristo, la cual nos libera de la cautividad. Ya no somos de este mundo, ya no somos del maligno. Jesús glorifica al Padre en la tierra delante de los demás, cumpliendo la obra perfecta que le ha dado para hacer. Note que sus últimas palabras de Jesús fueron en la cruz: consumado es, que quiere decir paid in full, lo pagó completo. Esta es la misión de nuestro Señor Jesucristo, de venir a pagar un alto precio, y Él cumplió esta misión. Y ahora esta misión de vivir una vida perfecta en obediencia a Dios y voluntariamente someterse a la muerte en obediencia a Dios es la que es aplicada al creyente, como si él o ella hubieran sido obedientes. Segundo, ¿cómo se aplica esta perfecta obediencia a nuestras vidas? Una declaración legal de ser justificado lleva como resultado una vida de obediencia. Así que en primer lugar vemos una imputación, algo que se le acredita. No es algo que sea visible, no es algo que simplemente ocurre algo mágico, no. Pero hay una declaración legal. Esa es la primera. La segunda se empieza a notar. ¿Y qué es eso que empezamos a notar? Empezamos a notar las buenas obras que Dios ha hecho para que nosotros andemos en ellas. Empezamos a notar obediencia, inclinación a obedecer a Dios. No solo es el creyente tratado justo, sino que es dotado de parte de Dios, escuche muy bien esto, para vivir justamente. No solo la palabra demanda santidad de nosotros, sino que el Espíritu de Dios causa en nosotros una vida que alumbre luz a los hombres por medio de las buenas obras, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Quién es glorificado? ¿Quién es el que recibe gloria? ¿Quién es el que recibe alabanza? Es Dios. Dios mismo es el que produce en nosotros el querer como el hacer, el que causa en nuestras vidas vivir para su justicia. Somos empoderados por el Espíritu de Dios para obedecer su palabra. De lo contrario no podemos. De lo contrario somos muy débiles. De lo contrario ni siquiera podemos arrancar. Pero es una vida que está dotada por el Espíritu de Dios, que empieza a inclinarse en un proceso de santificación progresiva
inclinarse por la verdad y esa verdad empieza a cambiar y transformar el corazón, la mente, y esa persona empieza a pensar cómo piensa Dios. Empieza a alinear su mente con la mente de Dios. Oh, esta vida de obediencia en abstenernos de algo, de hacer lo malo y de abrazar todo lo que es bueno, nos lleva a una cercanía con Dios. Cuando nosotros estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios, queremos estar en su presencia. Y ese es precisamente nuestro segundo punto, la cercanía. Jesucristo dice en el versículo 5 al principio: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Puedes apreciar el deseo de Cristo de volver junto con su Padre? ¿Puedes ver eso en la Escritura? Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Literalmente está diciendo en tu presencia. Él desea estar en la presencia de su Padre. Es esto lo que les estaba explicando a los discípulos. ¿Se acuerdan? Que lo estuvimos viendo en varias ocasiones, desde el capítulo 14 de Juan, capítulo 15, el Señor les está diciendo: yo me voy y ustedes están confundidos y ustedes no están contentos porque les estoy diciendo que regreso al Padre. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho: voy al Padre. Este es el deseo, la cercanía que tiene Cristo. Quiere regresar allá donde hay plenitud de gozo, en la presencia de su Padre. Esto nos recuerda que la alegría más profunda, la alegría más completa y duradera, no está en las cosas de este mundo. Tampoco están en las criaturas, esos seres humanos con los que nos relacionamos, sino en la comunión íntima con nuestro Dios, el Creador. Aprender a vivir es aprender el conocimiento del único Dios verdadero. Es desear estar cerca de donde está Dios. Y es ahí el deleite de una adoración pura. La mayoría de nosotros nos las pasamos huyendo de Dios. La mayoría de nosotros somos indiferentes a la persona de Dios, ajenos a la vida de Dios. Los que están en Cristo buscan acercarse a Dios. Los que están en Cristo no encuentran un lugar más hermoso para el adorador que estar en la presencia del adorado digno Dios. Es ahí donde contemplamos su santidad. Es ahí donde percibimos claramente qué es lo hermoso, qué es lo que es digno de pensar, qué es lo que es digno de alabanza, qué es lo que es bueno. Es ahí donde se aclaran todas las cosas. Mientras el mundo rechaza continuamente la verdad de Dios y huye como si alguien lo estuviera persiguiendo, el Hijo de Dios pide a su Padre que le glorifique a su lado, que esté donde Él está, que le honre junto a Él. Todos los que se alejan de Dios
todos los que son indiferentes a su verdad, todos los que huyen, ellos perecerán. Serán destruidos por cuanto nunca pudieron encontrar el verdadero deleite de su propósito por el cual fueron creados. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nunca lo encontraron. Este deleite solamente lo encontramos en una relación especial, en una relación propia con Dios por medio de su Hijo, por medio del único nombre autorizado debajo del cielo por el cual nosotros somos salvos, Jesucristo. No existe otra forma. Tú no puedes tener una relación con Dios si no tienes una relación con Cristo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué engañarse? De por sí, nuestros corazones son engañosos. ¿Por qué hacer imaginaciones de que algo va a salvarme algún día? Porque yo sí tengo una relación con Dios, pero no sabes nada de Cristo. ¿No sabes que es por Cristo el único nombre autorizado para que podamos conocer a Dios? Para el salmista del Salmo 73, no existe otro lugar que sea bueno para él que el acercarse a Dios. Amado, acércate a Dios. Amigo, ven a Cristo. Acércate a Dios por medio de Cristo. Deja de huir. Deja de huir de la ira venidera y corre a Cristo. Tu vida se acabará en un instante. Si más 50 años le puedes añadir y dejarás de ser. ¿Por qué tan aferrado a este mundo? ¿Por qué tan aferrado a esta vida? Si Dios te ha demostrado la salvación, ¿por qué no corres hacia Él? Iglesia amada, ¿cuánto deseas ver a Dios glorificado? Recibir la honra debida de su nombre. ¿Cuánto deseas que Dios reciba esa honra? Dime, ¿cómo está tu afecto para acercarte a Dios? ¿Le buscas? ¿Le deseas? ¿Honras su nombre? ¿Puedes estar a sola con Él? ¿O solamente cuando vienes a la iglesia quieres estar con Él? ¿Deseas despertar cada mañana como cuando vas a un viaje emocionante y estás que te despiertas de cada rato porque no quiere que se te pase la alarma, porque no quieres perder el viaje, porque estás súper emocionado, porque necesitas derramar tu alma delante de Él? Jesús en su oración sacerdotal declara que ya ha cumplido todo con su misión, pues en unas horas Él sufriría el peso de la ira de Dios. Él sufriría el maltrato de los humanos y la vergüenza de ser desechado por su propio pueblo.
Pero en ese momento, Él está viendo algo más que todo lo que viene en unas horas. Él está viendo algo más allá de lo que va a suceder y considera la recompensa que le espera. Considera que estar a la diestra de Dios, que estar en la cercanía de Dios es muy bueno para sí. Hermanos, que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro anhelo, estar y buscar estar en la presencia de Dios. Tercer punto, segura recompensa. Y termina el versículo 5, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Recuerden que en su regreso a casa Jesús tiene en mente la recompensa de su obra mediadora. No podemos desconectar estos textos del uno al otro. El versículo 5 lo dice claramente, el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesucristo está hablando de esa obra mediadora que vino a hacer en la tierra y que ahora tiene la autoridad, el poder para dar vida por el sacrificio que está presentando delante de Dios. Ahora anhela ir a su casa con su Padre para continuar su deleite de gloria en la salvación de aquellos que vino al mundo para redimir, en la salvación que había trazado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios espera la gloria de regocijarse con su Padre en el gozo de haber rescatado un pueblo para sí. La salvación que Él junto al Padre y al Espíritu Santo habían planeado desde la eternidad pasada. ¿Se dan cuenta que todas las cosas por Él fueron hechas? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la gloria, dice Jesús, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este mundo es de Él, hermanos. Amigo que nos visita, este mundo es de Él, por Él fue hecho y para Él fue hecho. ¿No te da paz saber que este mundo sí tiene un propósito y que no está centrado en ti ni en mí? ¿No te da paz saber que el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder no está sentado en una de estas bancas o en una casa blanca o donde sea en este mundo, sino en el cielo a la diestra del Padre, gobernando, llevando a cabo sus propósitos y sus juicios? El Hijo es glorificado cuando cambia la humillación de la cruz por la victoriosa corona, la corona que recibió cuando ascendió a los cielos y fueron abiertas las puertas para recibirlo en gloria. El Rey de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. El Hijo es glorificado cuando entra al cielo habiendo cumplido todo lo que el Padre le dio a hacer. ¿Se dan cuenta por qué Él es el Verbo que puso en acción el plan de redención, incluyendo la creación misma de todas las cosas? Y todo esto para la alabanza de su gloria.
La redención no es un arreglo de la creación. La creación da el propósito a la redención. El Hijo de Dios iba a ser glorificado y para eso creó todas las cosas. Qué glorioso Salvador tenemos. Qué glorioso Salvador que tiene potestad sobre toda carne para dar vida eterna. Y en su regreso a casa, Él es glorificado por la obra de mediación, porque Él está a la diestra de Dios en representación de su iglesia, en cuerpo humano, glorificado, resucitado, en representación de su iglesia. ¿Acaso esto no es seguro? ¿Acaso esto no es una segura recompensa? Que el intercesor de todos los creyentes está a la diestra del Padre y recibe a todos los que se acercan a Él. Jesús se regocija en la salvación de su pueblo. Te puedes regocijar tú también. Jesús se regocija en la salvación de su pueblo. De esto se trata toda la creación. La segura recompensa de Cristo es para que entendamos claramente que en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su coronación, Dios revela el pacto de redención que es para nosotros el fundamento de nuestra fe. Todo está ahí. Es el eje. Jesucristo es el eje. Y su obra de mediación es el eje para nuestra fe. En conclusión, el fundamento de la garantía de un pueblo salvo para la gloria de Dios nos lleva a la cercanía de disfrutar su presencia con plenitud de gozo. Una vez más, este fundamento de una garantía, Jesucristo no fracasó, hermanos. Él compró un pueblo para Él. Y ese pueblo no puede ser arrebatado de sus manos. Le pertenece a Él. El fundamento de la garantía de su pueblo salvo para la gloria de Dios nos lleva a la cercanía de poder disfrutar de Él con plenitud de gozo. Y esto causa en nosotros una vida de obediencia. No obedecemos para ganárnoslos a Él. Obedecemos como resultado de lo que Él hizo por nosotros. Que declara que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, que ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Por eso les animo a que lean la palabra. Porque esas palabras son para ustedes. Esas palabras fueron escritas para que tú las leas. El cual me amó. Tú estás ahí. Tú eres el recipiente. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, cantamos qué profundo es el amor de Dios. Cuando leemos eso, hermano, tenemos que detenernos y meditar qué profundo es el amor de Dios.
que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vives para ti mismo, buscando tu propia gloria, creando tu propio reino? ¿O anhelas, anticipas la gloria de Dios cuando los cielos sean abiertos y aparezca el Hijo de Dios? Anhela, iglesia, desea vivir bajo la fe del Hijo de Dios para la gloria de Dios. Oremos. Te agradecemos, Dios.